Buenos días tengan todos, hermanos. Pues aquí estamos con ustedes. Providencialmente estamos aquí con ustedes después de haber estado anoche ahí un rato con la hermana Carmita acompañándola. Pues aquí estamos, hermanos. Aprovechamos ese tiempo también para poder venir y estar aquí con ustedes. Y aquí pues tenemos la bendición ya de estar con ustedes en este momento de adoración, un momento muy especial, un momento determinante en nuestras vidas, el reunirnos cada primer día de la semana para darle la gloria a Dios, a Cristo, exaltar aún al Espíritu Santo. Es un gran privilegio, es una gran bendición, hermanos. Entonces aquí estamos con ustedes por la providencia de Dios para continuar con nuestro tema acerca de la cristología. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. El apóstol Pablo escribiéndole a los Colosenses. El capítulo 1, el versículo 15 al versículo 18. Le voy a dar lectura, ustedes lo siguen con la vista. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La carta a los Colosenses es una carta que tiene suma importancia, aunque todas las cartas tienen su importancia, tienen su propósito, pero cuando tratamos de resaltar algo en alguna carta, podemos observar y podemos ver la suma importancia, sobre todo en este tema, porque estamos en el tema de la cristología. Y en esta ocasión vemos aquí claramente cómo el apóstol Pablo se centra para hablar de Cristo. Y se centra para hablar de Cristo de una manera, podemos decirlo así, magnífica, magnificando a Cristo, mostrando quién es. Y él comienza de esta manera. Podemos decir que comienza porque es el capítulo 1, tiene otros capítulos. Comienza de esta manera porque hay que observar que el apóstol siempre, como los otros escritores también, tienen un objetivo cuando escribían sus cartas. Tenían un objetivo cuando escribían sus cartas. Entonces, de entrada, muchas veces no lo observamos hasta que comenzamos a leer y a analizar. Entonces nos vamos dando cuenta que el escritor tenía un propósito muy importante para tratar de convencer, de enseñar, de instruir o de corregir algún error. En este caso, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Colosas? Estaba sucediendo que falsos maestros se estaban introduciendo, se estaban metiendo y estaban enseñando que Cristo no era el todo suficiente. Estaban enseñando que hay seres superiores, hay seres mayores a los cuales se le debería también rendir culto, refiriéndose a los ángeles. Entonces, cuando comenzamos a ver todo eso, entendemos por qué el apóstol Pablo comienza aquí exaltando a la persona y a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cuando tratamos el tema de la cristología, podemos ver aquí claramente en estos versículos cómo es evidente el tema de la cristología, es evidente y muy notable en estos versículos. Así que nuestro tema en esta mañana es Cristo, la imagen divina de Dios. Cristo, la imagen divina de Dios. Porque lo dice claramente.
Estos versículos, como podemos ver, ¿qué están haciendo? Están resaltando la persona y la obra, y sobre todo, obra divina de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante notar esto, porque finalmente todo se está enfocando, todo se está centrando en el punto de la salvación. El caso o el propósito del apóstol Pablo siempre es ese. No solamente instruir nuestro intelecto, no solamente es capacitarnos intelectualmente para que tengamos un conocimiento de Cristo simplemente, sino su objetivo es llevarnos a Cristo hasta el punto de confiar plenamente en Él como Señor y Salvador. Y esto es lo que está haciendo, esto es lo que va a hacer, porque vamos a ver otros versículos donde vemos precisamente este punto. Porque cuando se trata de la persona y la obra del Señor Jesucristo, y cuando el apóstol Pablo observaba que alguien o algunos estaban rebajando la persona y la obra de Cristo, él, por decirlo así, hermanos, escribía con tanto entusiasmo, vigor, exaltando, resaltando la persona y la obra divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está mostrando quién es Cristo en realidad. ¿Quién es Cristo en realidad? Para demostrarles a aquellos falsos maestros y también a los creyentes que Cristo no es lo que les estaban diciendo. Que Cristo no es lo que alguno pudiera pensar, simplemente un hombre, simplemente como alguien piensa, un ser creado. No, aquí nos va a demostrar quién es en realidad Cristo. Y aquí nos dice algunas cosas, muestra cómo Él es la imagen del Dios invisible, cómo es el primogénito de toda creación, cómo es el creador de las cosas visibles, invisibles, cómo Él es antes de todas las cosas. Estos puntos son puntos fundamentales, puntos que resaltan y nos muestran quién es en realidad Jesucristo. Y de este modo también estaba combatiendo esa falsa enseñanza. Esa falsa enseñanza de que Cristo como que no es suficiente para la salvación, como que se necesitan otros seres o se necesitan otras cosas para completar la obra de Cristo. Y por eso decía que vamos a notar más adelante algunos versículos donde el apóstol Pablo habla de una manera contundente para mostrarnos que Cristo es el todo suficiente, que en Cristo está la plenitud de Dios y sobre todo para salvación. El apóstol tiene aquí una gran razón, como lo estábamos diciendo al principio. Tiene una gran razón para exaltar la divinidad de Cristo. No solamente la persona en sí, sino la divinidad de Cristo. Mostrarnos que Él es divino, que Él, en otras palabras, es Dios hecho carne. Es Dios en su poder y en su igualdad con el Padre. Por eso es muy importante entonces que nos centremos en este tema. Es muy importante que nos centremos para ver realmente que Cristo es la imagen divina de Dios. Ahora, en primer lugar, vamos a ver que Dios en su esencia y naturaleza es invisible. Esto nos va a dar una pauta para poder ya entender lo de Cristo. Pero primero el apóstol Pablo lo dice, el versículo 15. Estamos aquí, el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios en su esencia y naturaleza es invisible. La esencia de Dios, la esencia divina es invisible. Y hablando del Padre, de Dios nuestro Padre, dice que es invisible. Y esto se resalta por lo que va a decir de Cristo. Porque Cristo fue hecho carne. Cristo se materializó, por decirlo así. Dios se materializó en Cristo. Entonces es muy importante observar que, como dice aquí, es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se ve. Y esto se resalta mucho, porque en su esencia y naturaleza, la esencia y naturaleza de Dios es invisible, y la razón es porque Dios
es espíritu. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 24, donde dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios en su esencia y naturaleza es invisible porque es espíritu puro, su esencia. Y el Señor lo sabía muy bien. El Señor mismo lo dijo. Aquí estoy mencionando el texto de Juan 4:24 donde dice, Dios es espíritu. Entonces, debido a que ese espíritu no se ve, es invisible. Y además, otros textos nos hablan claramente de esto. Tenemos aquí algunos textos que vamos a ver y vamos a ver cómo resalta esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí acerca de el Dios Padre, la esencia más bien de Dios, que es invisible. Primero, el texto de Juan 1:18 dice claramente así. Vamos a ver estos textos y vamos a ir leyéndolos para ver cómo se nos muestra al Dios invisible. Y esto, como dije, el apóstol Pablo tiene una razón para mencionar esto. Ninguna palabra es ociosa en la Biblia. Ninguna palabra fue escrita simplemente porque se le ocurrió. Todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Juan capítulo 1, el versículo 18, dice así. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Está hablando de el Dios que mencionó. El Dios que dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y en ese sentido, en su esencia, a Dios nadie le vio jamás. Jamás quiere decir nunca. Con los ojos físicos jamás se podrá ver la esencia en sí de Dios. Y lo está diciendo claramente. Pero ahora, observen que lo dice para llevarnos ahora a Cristo, porque dice así la siguiente parte del versículo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vean cómo nos muestra que Dios es invisible, pero a la vez nos lleva a Cristo para decir que Él le ha dado a conocer. El Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Él es la imagen. Aquí está otra vez este punto. Si lo podemos relacionar, si lo podemos ver, dice, Él le ha dado a conocer, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir? Que Cristo refleja todas las cualidades, todas las características de la esencia divina del Padre. Cristo las refleja. Él le ha dado a conocer. Entonces nos lleva aquí en este texto, nos muestra a Dios el Padre y después nos relaciona con el Hijo. Y dice que el Hijo, Él le ha dado a conocer. Porque en sí la esencia divina del Padre no se ha manifestado como para que alguien lo vea, pueda ver la esencia, Dios en su esencia. Nadie lo ha visto, dice, nadie le vio jamás. Ahora se refiere al Hijo, se refiere a Cristo y dice que Él le ha dado a conocer. Después tenemos otro texto aquí mismo en el capítulo 5, Juan, el Evangelio, capítulo 5, el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni habéis visto su aspecto. Fíjense otra vez cómo nos dice el Padre. Está hablando del Padre. Porque hay que entender que son distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hablando del Padre, en su esencia en sí, dice entonces aquí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca le han visto, que nunca lo han presenciado con sus ojos como para escucharlo.
No quiere decir que no han escuchado su voz en el sentido de su palabra, pero está hablando de esa presencia como para verlo y escucharlo, enfatizando aquí que en realidad Dios, la esencia, no puede ser vista. Porque eso fue lo que dijo aquí en el versículo 18 del capítulo 1. A Dios nadie le ha visto jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. Y ahora aquí nos muestra entonces que nunca han visto a Dios. Otra vez esa palabra, como dice, nunca, jamás, resaltando la esencia invisible de Dios. Tenemos otro texto aquí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Otro texto donde el apóstol Pablo, ahora porque aquí leímos al apóstol Juan, y aquí en 1 Timoteo, del capítulo 1, versículo 17, tenemos al apóstol Pablo escribiendo y dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Y ahora aquí viene esta palabra, invisible, invisible, al único y sabio Dios. Aquí otra vez vemos cómo se refiere a Dios Padre para resaltar lo que es su esencia, su cualidad de espíritu invisible, y lo hace en un momento cuando está hablando de cómo fue salvado, de cómo recibió la salvación, aquí especialmente el apóstol Pablo hablando de él. Entonces habla de la característica esta que estamos mencionando de Dios, que es invisible, invisible. Y esto es muy importante entender que es en cuanto a su esencia, porque este punto hay quienes lo toman para decir, Cristo no puede ser Dios. Cristo no puede ser Dios porque Dios es invisible, y a Cristo lo vieron, a Cristo lo observaron, a Cristo lo escucharon, a Cristo lo miraron físicamente. Dios es invisible. Pero esa idea que estamos viendo en el versículo 15 de Colosenses 1 dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos a ver, claro, más adelante qué significa esto, pero por lo tanto, o mientras, estamos viendo esta cualidad de Dios, que ese espíritu es invisible, pero en Cristo. Y vamos a ver más adelante que no es una simple imagen. Vamos a ver y vamos a concluir que es Dios mismo, pero lo está presentando de esa manera. Por eso debemos entender bien que está hablando de la esencia divina del Padre en este caso, y dice, nadie le ha visto jamás, nunca, dice, nunca habéis oído su voz, ni lo habéis visto. Y ahora aquí estamos en Timoteo, donde Pablo entonces, vean cómo resalta, exalta a Dios, dice que es invisible, que no se puede ver, que a los ojos físicos, con los ojos físicos no lo podemos mirar. Hebreos 11, 27. También aquí el escritor nos habla de esto que estamos aquí viendo, basados en Colosenses 1:15, el Dios invisible. Hebreos capítulo 11, el versículo 27. Hebreos 11, 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta frase sobre todo, dice, se sostuvo como viendo al invisible. Aquí la palabra invisible es una forma de decir a Dios. A Dios. Como decir viendo a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es invisible. Pero aquí la referencia es directa, como viendo al invisible. Pudo haber dicho al Dios invisible. Pudo haber dicho simplemente a Dios, como viendo a Dios.
Pero aquí va directo y dice, como viendo al invisible. Entonces a Dios le podemos llamar en su esencia el invisible. El invisible. Aquí está claramente señalado. Pero lo interesante aquí es que dice que se sostuvo, dice como viendo al invisible, como viendo al que no se ve. Es como ver al que no se ve. Pero ¿cómo es esto? Bueno, aquí en el capítulo 11 de Hebreos, recordemos que está resaltando el tema de la fe. El tema de la fe. ¿Y qué dice de la fe? ¿Qué dice de la fe al principio? Fíjense cómo dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean cómo habla de la fe. Vean cómo habla de esa fe. Vean cómo comienza hablando de la fe. La fe que se centra y cree en cosas que existen pero que no se veían y llegaron a la existencia. Ahora aquí vean cómo relaciona el tema de la fe con el hecho de que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es que vio al invisible? No con los ojos físicos, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Con los ojos físicos nadie le ha visto jamás, porque es el invisible. Pero ¿cómo es que lo veo? Con la fe. Con los ojos de la fe. Y lo dice claramente, por la fe. Por la fe. Es decir, con los ojos de la fe pudo ver al que no se ve. Hermanos, esta es la maravilla de la fe. Esto es lo maravilloso de la fe. Que la fe nos hace trascender más allá de lo material. Nos hace ir más allá de lo temporal. Nos hace ir más allá de lo que podemos mirar con nuestros ojos físicos. Nos hace mirar más allá. Y lo interesante además aquí es que esto fue lo que lo sostuvo. Lo sostuvo ante una situación muy difícil que él estaba viviendo. Se sostuvo ¿cómo? Como viendo al invisible. Solamente poniendo nuestros ojos en Dios. Solamente poniendo los ojos de la fe en Dios, hermanos, podremos sostenernos en cualquier situación, porque veremos lo que la gente común no ve. Lo que la gente incrédula, los que no son creyentes en realidad, no ven. Esto es lo que debe distinguir al creyente. Esto es lo que debe distinguir a un hijo de Dios, que ves más allá de lo que la gente ve. Que ves más allá con la fe que Dios te ha dado. Puedes ver a Dios en todos los aspectos de tu vida. Porque aunque aparentemente él estaba escapando, estaba como solo, pero él veía a Dios con él. Él veía a Dios en su vida. Él veía a Dios presente en todas sus circunstancias. Y esto, hermanos, como podemos ver aquí, aunque Dios es invisible, pero está presente. Porque recordemos que es espíritu. Recordemos que Dios es espíritu y Él está presente. Y por la fe lo creemos y por la fe lo debemos ver. Ver. Como dice aquí, se sostuvo como viendo al invisible. Y decíamos que la palabra aquí invisible es una referencia a Dios. Es como decir Dios, el invisible. Ahora, el texto de Romanos 1:20 también nos dice algo acerca de Dios. Ahora nos dice algo acerca de Dios. Pero vamos a verlo. Vamos a ver el texto para poder entender lo que queremos decir. Romanos capítulo 1, el versículo 20. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, hablando de Dios, hablando del Dios Padre, dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? Las señala y dice, su eterno poder y deidad. Aquí está, deidad, esencia, cualidad divina. Dice, las cosas invisibles de Él, lo que podemos decir forman parte de su esencia.
lo que es realmente su esencia, su poder y otras cosas. Pero aquí menciona específicamente menciona y dice, porque las cosas invisibles de Él, lo señala y después dice, su eterno poder y deidad. Su deidad, su divinidad no es visible. Pero dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, que Dios manifiesta su poder, su existencia, manifiesta su divinidad, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es que Dios ha manifestado su existencia, Dios ha manifestado su poder por medio de las cosas hechas. Por eso dice aquí, no tienen excusa. No tienen excusa. Podemos decir que esta es la revelación general de Dios a través de la creación. Porque en la palabra tenemos la revelación especial de Dios. Pero en su revelación general se manifiesta a través de la creación. Por eso dice, los hombres no tendrán excusa. Los hombres no tendrán excusa. No dirán, pero es que no vimos a Dios. Dios se manifestó a través de las cosas hechas desde la creación del mundo. Y aún en la creación y desde la creación, Dios ha manifestado su existencia y Dios ha manifestado su poder. Por eso en el día de juicio nadie va a tener excusa. En el día de juicio nadie va a tener justificación de decir, pero es que yo no te conocí, yo no supe de ti, no había manera. No tienen excusa. Porque se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pero aquí especialmente nos está mencionando ahora, no solamente que Él es invisible, sino que cosas invisibles de Él. Y aquí estamos viendo específicamente su eterno poder y deidad, divinidad. Entonces, ¿qué pensamos con base a todo esto que ya hemos visto, estos versículos? ¿Qué pensamos entonces de la manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué podemos pensar? ¿Vieron a Dios en el Antiguo Testamento? A Jacob en Peniel se le apareció, a Josué en Jericó, a Isaías, a otros. ¿Cómo vamos a reconciliar entonces esto con que a Dios nadie le ha visto jamás? Son las manifestaciones de aquel que es la imagen del Dios invisible. Son las manifestaciones de aquel que es la imagen del Dios invisible. Porque ya hemos visto tantos textos que dicen a Dios en sí, en su esencia, nadie le ha visto jamás. Pero si en el Antiguo Testamento de repente dice vimos a Dios, o como que se manifiesta a Dios, es la manifestación de aquel que es la imagen del Dios invisible. Ahora, entonces pasemos a nuestro siguiente punto. El segundo punto es, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y aquí está nuestro texto. Volvemos a nuestro texto porque eso es lo que está diciendo aquí en Colosenses capítulo 1, el versículo 15. Ahí estamos. Y aquí podemos ver lo que dice el apóstol. Él es la imagen del Dios invisible. Nuestro siguiente punto es, Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo que nos interesa ahora aquí es la palabra imagen. La palabra griega es eikon, traducida imagen. Y esta palabra implica dos cosas básicas en relación a Cristo. Primero, la semejanza. Él es la imagen. Él es el eikon, por decirlo así, de el Dios Padre. Y esto es como la imagen de una moneda o el reflejo en un espejo. Por ejemplo, vemos una moneda, ahí tenemos una imagen. Es un eikon. O el reflejo en un espejo, ahí está la imagen.
Entonces es semejanza, pero también implica manifestación. Dios se manifiesta plenamente en Cristo. Es una manifestación. Una moneda está manifestando, es una imagen que está manifestando. Un reflejo en el espejo es una imagen que está manifestando a la persona. Entonces, cuando se trata de Cristo, eikon no es una mera semejanza, ni una mera manifestación. Eikon en Cristo transmite el significado de todo lo que es Dios en Cristo. Todo lo que es Dios en Cristo. Él es la imagen. O sea, todo lo que es el Dios invisible se hace visible en Cristo. Entonces, no es una mera semejanza, una simple manifestación, sino que Cristo es todo lo que Dios es. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, todopoderoso. Esto significa la imagen. Cuando dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible, quiere decir que es la imagen de todos los atributos del Dios eterno. Todos los atributos. No hay nada que haya quedado fuera. Y como que Cristo es una simple parte de Dios. Una simple manifestación. No, Cristo es plenamente Dios hecho carne. Este es el punto que decíamos, hermanos, al principio. Que el apóstol Pablo tiene el objetivo de demostrar quién es Cristo en realidad. Para que estos creyentes entendieran que en Él está la plenitud de la divinidad y la plenitud de la salvación. Porque vean lo que dice aquí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vean cómo confirma esto aquí. Colosenses 2, el versículo 9. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, el versículo 8, hablando de Cristo, continúa en el 9 y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Notemos las palabras aquí, hermanos, son interesantes para demostrar esto, que Él es la imagen, la plenitud, el reflejo, la semejanza de las cualidades divinas, de la esencia divina. Y lo demuestra aquí, porque primero dice, porque en Él habita. Esta palabra en Él habita. Habita. En el griego se puede notar esta diferencia, hermanos. Por eso es interesante a veces pues consultar cuando hay oportunidad de analizar a veces las palabras. Y es interesante porque aquí se utiliza un prefijo para darle fuerza a la palabra. Aquí la palabra podemos decir habitar es oikeo. De ahí viene la palabra casa. Como que Dios es su casa plenamente para estar en Cristo. Y generalmente se utiliza la palabra oikeo. Pero cuando el apóstol Pablo habla aquí de Cristo para reforzar y resaltar esa idea de cómo las cualidades, los atributos divinos están en Cristo, utiliza aquí una preposición que le añade a la palabra y dice kata oikeo. O sea, esa preposición le da fuerza como para indicar, entonces habita, no simplemente está ahí como no, plena, completa, totalmente, habita. Y vean cómo las otras palabras refuerzan esta idea, porque dice habita corporalmente. O sea que en todo, corporalmente, en Él, plenamente, totalmente. Y vean cómo va añadiendo cada palabra para reforzar quién es realmente Cristo. Y ahora dice, toda. No hay nada de la deidad que no esté en Cristo. No hay nada de la divinidad que no esté en Cristo. Por eso esa palabra que mencionó, Él es la imagen. No es una simple semejanza, una simple manifestación, sino que es el reflejo pleno, total, y dice toda
toda la plenitud de la deidad. Esta palabra, hermanos, otra vez, deidad, divinidad, está en su plenitud. Ahora, esta palabra también es muy importante en el punto hermanos, hablando de la palabra griega, el pleroma, que era algo precisamente que se trataba en este momento, cuando Pablo estaba escribiendo, hablando de que Cristo, como que Cristo no es pleno, como que en Él no está la plenitud, como que falta algo. Entonces tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que depender, porque como en Cristo no está la plenitud, le falta algo, pensaba. Pero aquí Pablo, vean lo que hace. Muestra no solamente que en Él habita corporalmente toda la plenitud, sino dice la plenitud de la deidad, para establecer y dejar en claro que lo que Él dijo ahí, que Él es la imagen de Dios, es el reflejo pleno, completo, total de la esencia divina de Dios Padre en este caso. Porque por una parte sí reconocían al Dios Padre, sí reconocían al Padre, pero a Cristo como que lo hacían menos, lo rebajaban. Y aquí está mostrando, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, demostrando el tema anterior cuando hablamos de la igualdad de Cristo con el Padre. Mostrando esto otra vez aquí, esa igualdad, para que no piensen como que el Padre es mayor y Cristo es menor y por lo tanto le falta algo a Cristo. Por eso al comienzo de su carta, aquí precisamente en Colosenses, al comienzo, vean cómo dice en el versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo pone en un plano de igualdad. Lo pone en un plano de igualdad. Y muestra más adelante, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso esa palabra, eikon, imagen, está describiendo la totalidad de la esencia de Dios Padre en Cristo. La deidad, dice aquí, hermanos, resaltando esa cualidad divina, esa esencia divina. Dice que en Cristo habita, está ahí, no simplemente como algo que adquirió, sino algo que está en Él. Por eso le di esa palabra, está como enraizado, está ahí. Solamente que Él se manifestó en carne. Entonces, esta palabra imagen está hablando de las cualidades, los atributos que vienen a formar la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es todo lo que Dios es. Todas sus cualidades, atributos se resumen en su gloria. Y Cristo lo es. Esto lo vemos aquí en 2 Corintios, capítulo 4. Porque aquí vamos a ver cómo habla precisamente otra vez de la imagen, de que Él es la imagen. 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 4 y 6. Vamos a leer el 4 y vamos al 6. 2 Corintios 4, versículo 4, y después pasamos al 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora pasamos aquí al versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
¿Qué quiere decir esto? Cristo en el versículo 4 nos dijo, Él es la imagen de Dios, el cual es la imagen de Dios. Y en el versículo 6 nos dice que Dios resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona. La palabra faz significa en la persona de Jesucristo. Él es la imagen de la gloria de Dios. Él es la imagen de la gloria de Dios. Por eso, cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, nos está diciendo todos sus atributos, todas sus cualidades, toda la gloria de la esencia divina están en Cristo. Están en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí está, es toda su gloria. Cristo es la imagen de Dios. Dios es glorioso. Toda la gloria está en Cristo. Cristo refleja toda la gloria de Dios. Y esto es sus atributos divinos. Sabemos, como mencioné, que el Padre es una persona distinta al Hijo, cuanto a distintas personalidades, pero son de la misma esencia y naturaleza. Por eso, Cristo, la imagen de Dios, refleja en su persona todas las características divinas del Padre. Y Cristo lo sabía muy bien. Vean lo que Él dijo en su ministerio. Algunas veces hemos citado Juan capítulo 14, versículo 8 y 9, pero ahora vamos a ir a estos textos y vamos a analizar ahí algunas cosas respecto a esto, porque Él es la imagen. Él es la imagen. Entonces, cuando vino, vean lo que Él dijo, como confirmando este punto de que Él es la imagen, porque una y otra vez se dice. Juan, el Evangelio, capítulo 14, versículo 8 y 9. Juan 14, versículo 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Cristo sabía muy bien lo que Él es, era y es. Cristo lo sabía muy bien. Por eso habló de esa manera. Si Pablo sabía muy bien que Él es la imagen del Dios invisible y que en Él habita toda la plenitud de la divinidad, entonces, ¿cuánto más Cristo? Cristo lo sabía y por eso habló de esta manera. Primero tenemos entonces esta frase que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Porque Él es el reflejo de la gloria de Dios. Por eso Él habló de esta manera. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso hacía referencias de en que al Padre, a Dios, nadie le ha visto jamás. Pero ahora se presenta y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero decíamos, no solamente una simple imagen, no una simple semejanza, una simple manifestación, sino la manifestación de la deidad, de la divinidad en la persona de Cristo. Y por eso Él pudo decir con toda autoridad, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no se trata, o no se trató de verlo físicamente, porque en el principio del Evangelio, Juan 1:14, como dice ahí, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Cómo es que lo vieron? Cuando dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense,
Más allá de verlo físicamente, aunque lo vieron físicamente, aunque es cierto, ahí estaba ante los ojos físicos y lo vieron, pero más allá cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ahora entendemos a qué más se refiere. Porque aquí en Juan 1:14 dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces no se trata solamente de verlo físicamente, sino verlo con los ojos de la fe. Verlo como vimos el caso de Moisés que vio al invisible. Y aquí lo vieron, dice, vieron su gloria. Y esa gloria es la gloria del Padre. Es la misma gloria, porque son iguales en esencia, en divinidad. Son uno. Ahora el versículo 10. Vamos a seguir viendo qué más dice. El versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Piense muy bien esto. ¿Cómo dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Noten cómo está hablando. Distintas personas, una sola esencia. Una sola cualidad divina. Y por esa razón podemos entender, entonces, ¿cómo es que dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque en cuanto a personas, vean cómo hace la distinción. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, distintas personas. Pero cuando dice yo soy en el Padre y el Padre en mí, una sola esencia. La cualidad divina. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y por eso Él está reflejando al Padre, con todas sus cualidades, toda su gloria, todos sus atributos. Está manifestando al Padre. Fíjense, Cristo habló así, porque Él es la esencia, toda, dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad. Cristo habló de esta manera porque en su esencia y sustancia son uno solo. Por eso hablaba con tanta autoridad y de esta manera, porque ¿quién se podría atrever a hablar de esta manera? Y cuando Él dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? No lo decía solamente por sus obras poderosas. No lo decía solamente por sus obras, sino sus obras manifestaban que en realidad Él tenía todas las cualidades divinas. Pero sigue diciendo algo más el versículo 10. Dice así, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí. Y ahora, aquí otra vez el texto. Otra vez el texto. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre que mora en mí. ¿Cómo es que mora en Él? Estando lleno, completo de la esencia divina del Padre. Y una de las razones por qué Cristo hacía referencia al Padre, al Padre, al Padre, porque los judíos reconocían al Padre, pero a Cristo no lo querían reconocer, no lo querían ver como realmente Él es. Y por esa razón Cristo se refería y decía el Padre, el Padre. Y esto es lo que ellos no entendían, y esto era lo que les desagradaba. Y recordemos que por esa razón quisieron apedrearlo tantas veces, porque se hacía igual a Dios, porque se hacía igual al Padre. Pero Él lo hacía para demostrarles que ahí está Dios presente con ellos en carne, en forma corporal, presente ahí con ellos. El Padre mora en mí
Eso tiene un gran significado cuando se relaciona con la frase anterior, porque no es que el Padre simplemente mora en Cristo para capacitarlo. No mora simplemente para capacitarlo y ya pueda realizar sus obras. No, sino es la esencia divina que habita en él plena y totalmente. Ahora, otra vez sigue diciendo, seguimos leyendo aquí, Juan 14, el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otra vez, vean cómo vuelve al punto y dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Por eso, hermanos, siendo Él la imagen de Dios, Él, el que lo ve más bien a Él, ve la gloria del Padre. Porque Él es la imagen del Dios invisible. El que lo conoce a Él, conoce al Padre. Por eso dijo al principio aquí en el versículo, estamos en el versículo 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que conoce a Cristo conoce al Padre. El que conoce al Padre debería conocer a Cristo. Y fíjense cómo sucedió con nosotros. Conocimos a Cristo y a través de Cristo al Padre. Los judíos aparentemente conocían al Padre, pero no conocían a Cristo. Y Cristo se manifestó corporalmente, ahí estaba entre ellos. Por esa razón vemos cómo está resaltando esto. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El apóstol entonces resume, el apóstol Pablo resume todo esto en 2 Corintios 4:6, sobre todo en esa frase donde dice, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿No me has conocido? ¿No me has visto? El que conoce, el que me conoce, conoce al Padre, y el que llega a conocer al Padre, lo llega a conocer por Cristo. Para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la persona de Jesucristo. Aquí está todo esto que viene a resumirse en lo que Él estaba ahí presente hablando con ellos. Ahí está Cristo. Deberían conocer la gloria del Padre, porque ahí está en Él toda la gloria, toda la esencia, todas las cualidades. Ahí están en Cristo. El Dios invisible, entonces, se ha hecho visible en el Hijo, de tal manera que el hombre puede ver al que es invisible en Cristo. En Cristo. Porque Él es la imagen de el Dios invisible. Entonces, presentar a Cristo como la imagen de Dios significa que el ser y la naturaleza de Dios se han manifestado perfecta, completa, totalmente en Él. Que el ser invisible se ha hecho visible en Cristo. Que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles también en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, todos sus atributos. Todas sus cualidades están en Cristo. Cristo es esencial y absolutamente Dios manifestado en carne. Ahora, después de demostrar esto, de parte del apóstol Pablo, vamos a ver qué sigue diciendo. Pasamos otra vez aquí a Colosenses capítulo 1 y ahora vamos a ver qué sigue diciendo. Cristo es la imagen divina de Dios. Ese es nuestro tema. Y ahora, después de decir que Él es la imagen del Dios invisible, ahora vas a demostrar lo siguiente. Y este es nuestro siguiente punto. Cristo es el primogénito de toda creación. Este es nuestro siguiente punto. Cristo es el primogénito de toda creación. Ahora, para seguir demostrando lo que es realmente Cristo, ya dijo aquí
Él es la imagen del Dios invisible. Y ya vimos qué tanto significa esto. Ahora dice, el primogénito de toda creación. Es el primogénito de toda creación. Ahora, los que niegan la divinidad de Cristo, los que se oponen a la divinidad de Cristo, es decir, los que no quieren reconocer que Cristo es esencialmente Dios, toman esta frase primogénito de toda creación y nos dicen, Cristo es la primera creación de Dios. Es la primera criatura de Dios porque dice que es el primogénito de toda creación. Entonces concluyen equivocadamente que Cristo es la primera criatura de Dios o la primera creación. Pero en realidad, hermanos, hay que entender el significado de las palabras. Una palabra no solamente tiene un significado. Porque de hecho aquí no está hablando de la primera creación, porque la palabra griega aquí no es la que se refiere a la creación, sino está hablando del primero que nace, el primogénito. La palabra, sobre todo primogénito, se está refiriendo al primero que nace y está hablando del orden del tiempo, cronológicamente hablando, es el primero, pero no siempre tiene el significado aquí. De primero en orden. Vamos a verlo para no caer en ese error de pensar que fue la primera criatura o la primera creación de Dios. Sino vamos a ver aquí cómo esta frase, aunque significa ciertamente el primero en nacer, pero no es el único significado. Y sobre todo con lo que Pablo está aquí diciendo, está exaltando a Cristo. Entonces vamos a ver qué significado tiene aquí la palabra primogénito. Y esto lo hacemos con los siguientes textos. En Éxodo 4:22, Dios dice acerca de Israel, del pueblo, hablando en Éxodo 4:22, dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo. Dice, mi primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos todo el contexto de lo que estaba sucediendo, se estaba refiriendo que Israel era el pueblo especial, elegido, privilegiado de parte de Dios. Era el pueblo amado, elegido por Dios. Israel es mi primogénito. No quiere decir que era el primer pueblo, no quiere decir que era el primer pueblo en ser creado, sino se está refiriendo al aspecto de la posición que ocupaba en relación a Dios. El primogénito, el especial, donde Dios estaba dirigiendo su atención, como que se estaba ocupando especialmente de él. Y esto sabemos cómo trató al pueblo. En Jeremías 31:9 dice, Efraín es mi primogénito. Y aquí ya podemos entender más. Porque Efraín no fue el primogénito, hablando de las 12 tribus de Israel. Efraín no fue el primogénito. Pero aquí se está utilizando para hablar de la posición que ocupaba en relación a Dios, para señalar que Efraín era objeto del favor especial de Dios. Porque aquí mismo en Jeremías 31, el versículo 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Entonces este contexto nos hace ver que cuando dice Efraín es mi primogénito, quiere decir que resultó precioso para él, que se deleitaba con él. Entonces, primogénito no en el orden cronológico, sino en cuanto a la posición que él ocupaba, de privilegio, de favor especial de parte de Dios. Ahora hay un texto que aclara más esto, el Salmo 89:27. El Salmo 89:27 es un salmo mesiánico, es decir, en referencia al Mesías. Pero ahí
utiliza otra vez esta palabra y ahí lo podemos ver ya de una forma más clara, que la palabra primogénito no siempre significa en orden cronológico, sino también habla del privilegio, de la posición privilegiada que ocupa. Porque dice así la parte esta, Salmo 89, versículo 27, dice: yo también lo pondré por primogénito. Yo también le pondré por primogénito. Y la siguiente parte del versículo lo aclara más, porque dice: el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces está hablando de qué? Lo pondré. ¿Cómo lo iba a poner? Dice: le pondré por primogénito. Y explica: el más excelso de los reyes de la tierra. Y aquí sobre todo está hablando de David. Ustedes lo pueden ver en el versículo 20. Está hablando de David. Claro, también de su descendencia. Pero está hablando de David, versículo 20. Entonces entendemos que David no fue el primer rey. Hablando cronológicamente. Por lo tanto, no se refiere al aspecto cronológico, sino se refiere a la posición en la cual Dios lo puso como primogénito. ¿Qué quiere decir? Lo dice aquí: el más excelso de los reyes de la tierra. Esto quiere decir que lo puso en una posición tan elevada sobre todos los reyes de la tierra. Ahora, siendo este un salmo mesiánico que se refiere al Mesías, a Cristo, entonces ahora podemos entender cuando leemos aquí: el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo ocupa una posición sobre toda la creación, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y esa imagen del Dios invisible, o la imagen de Dios, es que Él tiene el dominio completo sobre toda su creación. Entonces Cristo, siendo la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Entonces no es el primer creado. No es el primer ser creado, no es la primera creación de Dios, sino que Él está en una posición tan elevada sobre, dice, toda la creación. Entonces, esta palabra primogénito está mostrándonos la superioridad, la exaltación, la preeminencia, la posición elevada que Cristo tiene. Jesucristo, Él está sobre toda la creación, ocupa un lugar preeminente, tiene el honor y la gloria sobre toda la creación. Él está sobre toda la creación. Él no es parte de la creación en el sentido de que fue creado, sino al contrario, Él está sobre la creación, está más allá de la creación. Y por eso esta frase lo está diciendo de esta manera: Él es el primogénito de toda creación. Él tiene la soberanía, Él tiene la prerrogativa, Él tiene la superioridad. Ahora, ¿por qué? Porque Él es el creador. Ahora, Él es el creador. Y ahí está otra vez este aspecto de la imagen de Dios, porque el versículo 16 explica por qué Él es el que ocupa la soberanía, el poder dominante sobre toda la creación. Ahora vamos al versículo 16. Y aquí en el versículo 16 entonces vamos a entrar a otro punto, que Cristo es el creador. Porque lo dice claramente. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora nos está explicando por qué ocupa ese lugar preeminente de soberanía, de gran poder. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces ahora nos presenta a Cristo como el creador. Y esto nos relaciona otra vez con Romanos capítulo 1, versículo 20, donde hablando del Dios Padre dice que las cosas invisibles de Él se hacen visibles por medio de las cosas hechas desde la creación del mundo. ¿Y cuáles son esas cosas invisibles? Su eterno poder
y deidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas desde la creación del mundo. Ahora, aquí nos está hablando de Cristo como el creador, porque Él está sobre toda su creación como el primogénito, porque Él es el creador. Y el apóstol Pablo entonces lo presenta de esta manera. Lo presenta de esta manera, obsérvenlo bien, dice, porque en Él, y al seguir la lectura, al final dice, por medio de Él y para Él. Entonces son tres frases que encontramos ahí. Dice, porque en Él, y al final dice, por medio de Él y para Él. Observémoslo. Porque aquellos que niegan que Jesucristo es Dios, niegan que Él es divino y por lo consiguiente niegan que es el creador, dicen que Cristo solamente es como un medio. No es en sí el creador, sino es como un medio. Lo ponen simplemente como un medio, como un instrumento. Pero hermanos, eso lo está diciendo en la siguiente frase. Porque en la primera frase dice, porque en Él. Y en la siguiente frase dice, y por medio de Él. Entonces lo que tratan de decirnos está en la siguiente frase. Porque en la primera frase dice, porque en Él. En Él está hablando y se está refiriendo que Él es la fuente. En Él es la fuente, Él es el creador. Él es el medio, ciertamente, pero notemos que todo fue creado también para Él. Entonces, podemos ver. Es por eso que Juan, al comienzo de su evangelio, el capítulo 1, versículos 2 y 3 sobre todo, el versículo 3 donde dice que sin Él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Sin Él. Sin Él. Esa frase sobre todo, hermanos, ahí en ese texto, sin Él. Porque si fuera un simple instrumento, ¿qué pasaría entonces con la fuente, el agente principal? Diría, bueno, yo lo puedo hacer sin Él. Porque ahí está la fuente. Supuestamente nos quiere decir que Dios y Cristo solamente es como un medio. Entonces, pero aquí en Juan dice, sin Él. Sin Él. O sea, quiere decir que Él es la fuente. Por eso aquí Pablo dice, porque en Él fueron creados. Porque, por decirlo, hermanos, uno podría hacer un lado el medio. No, pues yo lo podía crear. Y si no, pues yo lo puedo hacer. Pero aquí dice, sin Él. Sin Él. Sin Él. No, Dios tiene todo el poder y podía crear sin medios, sin instrumentos. Pero aquí está resaltando quién es Cristo. Tanto Juan en su evangelio, al principio, recordemos, está resaltando quién es Cristo, porque dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él. Vean cómo aquí la referencia, en Él, por medio de Él y para Él. Es una forma de demostrarnos que toda la creación está en Él. Él está sobre toda creación porque Él es la fuente, Él es el medio y Él es el fin o propósito de toda la creación. Eso es lo que nos está demostrando aquí. Eso es lo que nos está demostrando. Y Pablo dice claramente esto. Hay una frase semejante aquí en Romanos 11:36 que se refiere ciertamente a Dios Padre. Pero noten aquí cómo tiene la semejanza. Romanos 11:36. Notemos la semejanza. Y hay que observar que se refiere ciertamente a Dios Padre. Pero dice así, Romanos 11, el versículo 36. Hablando de Dios Padre en el versículo 33, 34, 35, y llega el 36 y dice, porque de Él, noten esto, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Noten la semejanza. Dice, porque de Él, por Él y para Él. Y aquí, como dije, hay que indicar, hay que señalar que se refiere al Dios Padre. Pero esa semejanza de expresión la encontramos aquí. Lo que cambia es el de, con en. Aquí dice porque de Él. En Colosenses hablando de Cristo, dice porque en Él. Pero lo demás, vean cómo se le atribuye de igual manera al Padre. Pero esto, hermanos, no le quita importancia, significado cuando dice de Cristo en Él, por medio de Él y para Él. Porque esta preposición en, o esta palabra en, se utiliza también para Dios. Y vean cómo se utiliza para Dios Padre en Hechos 17, 28. En Hechos 17, 28. Se utiliza de esta manera. Simplemente quiero mostrarles para ver qué significado tiene también en Cristo. Hechos 17, versículo 28. Dice, porque en Él vivimos. Es la misma palabra. Pero no la podemos traducir como por medio de Él. No, porque en Él. ¿Qué quiere decir aquí hablando de Dios Padre? Que Él es la fuente de la vida. No solamente que por medio de Él vivimos, no, Él es la fuente de la vida. Claro, también por medio de Él y para Él. Pero hablando entonces de Cristo, esta misma palabra dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, porque Él es la imagen. Recuerden que lo está presentando como la imagen. Y está diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la fuente, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad y porque el eterno poder de Dios está en Él. Está en Él. De modo que la creación fue hecha por Él. Y por esa razón entonces lo presenta como el primogénito de toda la creación. Porque en Él, por medio de Él y para Él, fueron creadas todas las cosas. El apóstol Pablo, entonces, hablando de Cristo, nos enseña en cuanto a este punto de que Él es el creador, Él es la fuente, el origen de la creación. Él es el medio de la creación y Él es el propósito de la creación. Él es el principio, el progreso y el fin de toda la creación. Él creó todas las cosas. Y aquí señala algunas cosas el apóstol Pablo para resaltar ese punto que estábamos diciendo, que aquí en Colosas se estaba como metiendo la idea de adorar a los ángeles, a los seres espirituales invisibles. Por eso vean, Pablo, antecediéndose a esto, escribe y dice entonces que Él es el creador. Y aquí señala algunas cosas. Dice así, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora va señalando, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de ese eterno poder, de esa capacidad de crear todas las cosas. Y por eso cuando argumentamos y decimos que Cristo es todopoderoso, porque aquellos llamados testigos de Jehová dicen, Jehová es el único todopoderoso y Cristo es poderoso. Sí es poderoso, pero no es todopoderoso. Pero cuando vemos aquí, hermanos, que Él creó todas las cosas, nos está hablando de todo su poder, que es todopoderoso, porque Él creó todas las cosas y tiene el poder aún para, lo vamos a ver aquí más adelante. Pero aquí entonces está hablando de seres visibles o invisibles, y señala, sean tronos, dominios, principados y potestades. Está hablando de seres aún angelicales y está demostrando que Él está sobre toda creación, sea la creación humana, sea la creación, la creación angelical, sea la existencia de tronos, de reyes, de poderosos.
Todo Él lo creó y por esa razón está sobre toda la creación. Él es el primogénito de toda creación. Él es el que gobierna, es el rey de reyes, Él tiene el dominio, Él tiene la soberanía. Y Pablo entonces está demostrando la razón de por qué es el primogénito de toda creación. Porque Él es el creador, porque Él creó todas las cosas. Porque la existencia de todas las cosas se la deben a Él. Pero además, añade este punto, y es el punto número 5, aunque breve, pero vamos a tratar de terminar aquí, hermanos, con estos puntos. Y fíjense cómo ahora nos señala lo que se relaciona con su eterno poder. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vean cómo sigue demostrando. Vean cómo sigue señalando quién es en realidad Cristo. Y dice, Él es antes de todas las cosas. En una ocasión, en un tema, vimos la diferencia entre llegar a ser y ser. Y vimos que Cristo no llegó a ser, Él es. Él existe. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, ya existía, existe. Él es. Y aquí lo señala de esta manera. Él es antes de todas las cosas. No llegó a ser, porque aquellos que les digo que niegan que Cristo sea Dios y creen que fue creado, dice que Él fue creado antes de todas las cosas. Por eso dicen, es el primero en ser creado. Pero aquí no está diciendo que llegó a existir, sino que existe. Y Él existe antes de todas las cosas. Y con su eterno poder y deidad, creó todas las cosas. La preexistencia divina de Cristo. Y aquí es precisamente ese tema de la preexistencia de Cristo. Y esto se refiere en relación también a su posición exaltada, de que Él es la imagen de Dios en la persona de Cristo. Se refleja toda la imagen de Dios, que son sus cualidades, sus atributos, y por eso Él ocupa esa posición, porque Él también es el creador. Porque Él es el creador. No es una criatura. No es una criatura de Dios que como que refleja simplemente la imagen de Dios, como nosotros, que somos criaturas de Dios y reflejamos la imagen de Dios en un sentido, porque fuimos creados a imagen de Dios. Pero en Él está toda la plenitud de la imagen de Dios. Nosotros apenas tenemos unos reflejos de la imagen de Dios, y el pecado pues lo distorsionó sobre todo. Y casi no se ve la imagen de Dios en nosotros. Es esta imagen que es restaurada en la regeneración, donde vuelve la imagen de Dios en nosotros, el camino de justicia, de santidad que se refleja. Pero aún así, no somos realmente la imagen de Dios en el sentido como Cristo lo es aquí. ¿Y por qué? Porque Él es. No llegó a existir. Él es uno en esencia divina con el Padre, que a su tiempo vino a este mundo tomando forma humana, materializándose. Y por eso se habla mucho de que el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Ese Verbo que había mencionado, que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo se resalta esa idea? Habitó entre nosotros el Verbo que era Dios y fue hecho carne. Yo me imagino que esto lo escribían con una emoción, un entusiasmo, con un fervor en sus corazones escribiendo esto, el pensar de que Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, porque Él existe desde la eternidad.
no es parte de la creación, no es parte del tiempo, no vino a existir en el tiempo. Él es antes de todas las cosas. Y es por eso que en la profecía de Miqueas se habla que Él es desde los días de la eternidad, haciendo referencia a su divinidad y claro, también al hecho de que vino a este mundo en su encarnación, pero resalta ese punto. Y ahora, notemos también aquí cómo Él es la imagen del Dios invisible en cuanto a su poder divino. Este es el sexto punto y ya con esto vamos a concluir. El versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora vean cómo nos presenta a Cristo, con su poder divino, que con su poder divino todas las cosas en Él subsisten. Lo muestra como el centro, lo muestra ahí como el centro de todas las cosas, y lo muestra como el centro que sostiene todas las cosas. Y fíjense aquí cómo viene el significado de todopoderoso. Vean cómo viene el significado de todopoderoso. Porque ¿qué se necesita para sustentar todas las cosas? Visibles e invisibles en los cielos, en la tierra, sean dominios, principados, potestades. ¿Qué se necesita para sustentar todas las cosas? Todo poder. Todo poder. Y ese todo poder es el reflejo de la imagen de Dios Padre en Él. Porque en Él habita la plenitud de la deidad y en este caso la plenitud del poder de Dios. Habita en Él. Porque tiene todo el poder para sustentar toda su creación. Para sustentar todo lo que Él creó. Entonces no solamente es el creador, no solamente está sobre toda su creación, sino está sosteniendo toda la creación. La creación subsiste por Cristo. Por Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, de este modo, el apóstol Pablo, noten cómo está presentando a Cristo aquí a los hermanos. Entonces, ante toda esta presentación nos damos cuenta, entonces, ¿Cristo quién es? Entonces, ¿quién es Él? Porque ellos pensaban, por lo que los falsos maestros les decían, que Cristo como que no es suficiente, como que Cristo no es el todo, como que Cristo y así. Pero aquí vean cómo entonces comienza su carta. Por eso decía al principio, hermanos, que es interesante observar cuando escriben algo al principio y vemos cómo tienen una razón. Están tratando de resaltar algo para demostrarles a sus lectores la importancia, en este caso, de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y aquí esto es lo que hemos visto. El creador, el preservador, el que gracias a Él la creación subsiste, tiene progreso y tendrá un fin para la gloria también de Él. Para la gloria de Él. Y Él aún creó a estos seres que estos falsos maestros estaban diciendo que como que querían dar culto a los ángeles. Y dice, aún Él es el creador y está sobre todo, todos ellos. Entonces, hermanos, concluimos con el versículo 18. Concluimos ya, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene la preeminencia en todo. Con esto concluimos, hermanos. Centremos nuestras mentes, nuestros corazones para pensar, Cristo tiene la preeminencia en todo. ¿Por qué Cristo tiene la preeminencia en todo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. Es el creador de todas las cosas. Es el que existe eternamente. Es el que sostiene todas las cosas. Por eso Él tiene la preeminencia.
Y sobre todo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Cristo tiene la preeminencia en todo y en toda su creación. Está sobre su creación, es el primogénito, está sobre todo ser visible o invisible, está sobre todo poder, dominio, ya sea humano o angelical, está sobre todo poder, dominio, potestad. Pero algo muy especial aquí, hermanos, algo muy especial ya. Cristo tiene la preeminencia sobre su iglesia, porque Él es su cabeza, dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo tiene la preeminencia sobre su iglesia, está sobre su iglesia. Ahora, todo esto que ha dicho el apóstol Pablo de Cristo, quién es, lo que Él hace, todo esto, hermanos, es para llevarnos hasta este punto. Que la iglesia pueda estar confiada y segura en que tiene una cabeza predominante, que tiene la soberanía, tiene el poder, y la iglesia entonces puede caminar confiada y segura en Cristo. De que en Cristo tiene todo lo necesario para su salvación, de que Él como su cabeza no la dejará, no la abandonará, y ningún miembro de su cuerpo se perderá. Esta es la confianza que finalmente le está dando a la iglesia. Los lleva hasta este punto para decirle, ustedes, la iglesia de Colosa, lo tienen a Él entonces como cabeza, y como cabeza es el todo, está completo. Lo dice aquí en Colosenses capítulo 2, el versículo 9 y 10, para tener la idea completa. 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él, porque Él tiene toda la plenitud de la divinidad. Entonces se refiere a la iglesia y le dice, y vosotros estáis completos en Él. No les hace falta nada. En Cristo tienen todo, están completos, no tienen que buscar a otros salvadores, no tienen que buscar otras cosas como para completar y estar completos en Cristo, porque en Él están completos. Porque Él tiene toda la plenitud. La plenitud, es plenamente el Señor y Salvador de su iglesia. Entonces la iglesia ya puede descansar confiada en Cristo. Caminar segura en Cristo. Porque Cristo es el todo, según el versículo 11, donde dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estas son las frases que les decía, cómo Pablo las utiliza para recalcar el punto, y dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud, y ustedes están completos en Él, porque Cristo es el todo. Cristo es el todo y en todos. Todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestra comunión con Él, está en Cristo. Está en Cristo. 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 Entonces, si Cristo está sobre toda la creación, que esté también sobre toda la iglesia, que esté sobre toda nuestra vida, para que así Cristo sea el todo y suficiente Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Que así sea.